Como la doctora Ingrid ha dicho, a lo largo de la evolución, quien nunca va a dejar de ser efectiva es la levodopa, es un aliado siempre para el tratamiento, y los puntos claves es iniciar temprano el tratamiento que tenga que ser para cada paciente, no necesariamente en forma de levodopa, sino en otros, y los momentos en donde empieza a fluctuar. Siempre recuerden hablar con sus médicos acerca de su respuesta dopaminérgica para que él pueda tener mucha más control sobre cómo va a seguir guiando la administración farmacológica. Y entendiendo esto, no todo es solo farmacoterapia. Y justo por ello viene hoy con nosotros la doctora Silvia García, que para mí es un verdadero honor que esté aquí. Ella es maestra mía de hace muchos años y es un honor que esté con nosotros. La doctora Silvia García es parte del Centro Médico Nacional 20 de noviembre para hablar justo de los tips terapéuticos que están alrededor, no solo del tratamiento farmacológico, sino todo lo demás. Muchísimas gracias a todos, mil gracias a gente tan querida, Rubén, Elisa, Carlos, Héctor, que no están ahorita, Ponchito, la doctora Estrada, Ingrid. Bueno, vamos a platicar un ratito sobre ahora los tips. Y el primer tip que quisiera dejarles en la mente es un tip para los doctores. Lo primero es acercarnos a un enfermo que tiene un problema que ciertamente le aqueja y le ha replanteado la vida. Y eso pues significa que es muy importante que lo primero que hagamos los doctores es acercarnos al enfermo. Vamos a ver algunos tips que me parecieron muy importantes. Otros los tomé de consensos, del consenso canadiense, que me gustó muchísimo porque incluyó el consenso norteamericano e incluyó el consenso europeo. Yo creo que en breve SOMA tendrá el consenso mexicano para el manejo de los enfermos, donde los enfermos deben de ser primordiales, porque ustedes son los usuarios de estas alternativas. Y el primer tip es cerciórense del diagnóstico. Y el tip también va para los doctores. Fíjense que la enfermedad de Parkinson, ¿se acuerdan de los números que les planteó aquí la doctora Iris? ¿Se acuerdan de los números de que la capacidad del experto de tener especificidad era muy baja, realmente muy baja para ser experto? Pues esto se hizo en el Reino Unido y se supo que aún el experto en movimientos anormales no es tan preciso en el diagnóstico. Por tanto, dar el diagnóstico de enfermedad de Parkinson a un enfermo es decirle, va a tener que reestructurar su vida y su calidad de vida, va a tener que buscar algunas estrategias. Por ejemplo, yo tengo un paciente que es maestro de baile folclórico. Imagínense decirle, pues vamos a ver, profesor, ahora yo creo que va a hacer usted las coreografías para que siga trabajando en eso, pero ya de otra manera. Y les pusimos, aquí está el error diagnóstico entre el 15 y el 24%, ya con los criterios del Reino Unido, porque antes de esto el error diagnóstico versaba entre el 30 y el 35%. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es estamos realmente ante una enfermedad de Parkinson, y la otra desventaja es que no tenemos más que la clínica, porque todos los estudios solamente nos sirven para decirnos que no hay otra cosa. La segundo tip, fíjense que más bien fueron tips para los doctores. El segundo tip es que la persona a quien se le diagnosticó la enfermedad la está pasando muy mal. Lo tenemos que tener claro. Tiene miedo. Todos ustedes, ¿qué sintieron cuando les dijeron, saben qué? Esta es la enfermedad y lo vamos a tratar y le vamos a dar lo mejor que tengamos, pero todavía no hay un tratamiento que lo cure?
Y entonces esto genera una situación muy adversa en los enfermos. Y además, ya se sabe que en ese primer momento en que le damos el diagnóstico a los enfermos, alrededor del 38% y un poco más si son mujeres, ya van a ir con síndrome depresivo. Entonces, le vamos a dar una noticia de vida y el paciente ya está deprimido. El otro tip es conocer la historia natural de la enfermedad. Y van a decir, ¿y los doctores cómo supieron esto? Bueno, porque hay enfermedades genéticamente, hay un Parkinson que se transmite de manera genética y donde se pudo ver todos estos cambios. Antes pensábamos que 10, 15 años, ahora se supone que pasan 20 años cuando realmente empiezan los cambios. Para el momento del diagnóstico, que es ahí en el 0 años, vean que antes ya pasaron muchas cosas. ¿Y qué fue lo primero que pasó? Síntomas leves y muy inespecíficos. El paciente olía mal, no olía bien, no tenía capacidad olfatoria. Estaba deprimido, de pronto tenía problemas para orinar, se constipaba. Previamente podía haber tenido este fenómeno que les enseñaron de tener movimientos durante el sueño REM, que normalmente no debe de ocurrir, sino imagínense cómo viviríamos nuestros sueños. Cuando estamos corriendo nos pararíamos y demás. Eso es un trastorno del sueño cuando aparece. Y para cuando aparece el primer síntoma motor, que puede ser temblor, habitualmente bradicinesia, el que ustedes digan, el paciente ya tiene por lo menos 20 años de cambios. Y aquí quiero decirles que el grupo donde yo trabajo, estamos buscando variantes genéticas, no de un solo gen, sino de varios genes, que puedan por lo menos delinear mejor a los enfermos en este periodo de la enfermedad. Cuando todavía no podemos decir, sí, mire, usted no le está oliendo bien, pero le va a dar Parkinson, hágame el favor. Son tan inespecíficos que no lo podemos hacer. Ahora, cuando empieza la enfermedad, pues ya vimos y les han enseñado con toda claridad que al principio, pues la enfermedad tiene un comportamiento, dependiendo del tipo, más o menos benigno, hasta que puede haber otras cosas. Ojo, queridos pacientes, no a todos les pasa todo, ¿eh? Aquí estamos haciendo toda la constelación, pero no a todos les va a pasar todo. Ahora, hay que definir la forma clínica de la enfermedad. ¿Y esto qué significa? Significa que se han evaluado subtipos. Un subtipo donde tienen mucho temblor, poca rigidez, otros que tienen mucha rigidez y poco temblor. Y se supone que dependiendo de eso, la evolución va a ser un poco más benigna desde el punto de vista funcional o un poco menos benigna. Sin embargo, desafortunadamente, ya se ha visto que en el transcurso de este tiempo puede virar una enfermedad que parecía muy benigna, tornarse a una forma más agresiva. De hecho, se hizo un estudio en el Banco de Cerebros, y esto sí fue en el Reino Unido, donde vieron que estos enfermos al final de su vida, pues no tuvieron que ver la forma clínica siempre con los cambios histopatológicos. Y actualmente la subtipificación genética se ha establecido con bases biológicas. El quinto tip, ¿a todos les debemos realizar estudio genético? La respuesta es no. Primero, porque cuando se encuentran los cambios genéticos, todavía no tenemos nada para cambiarlo, a excepción del consejo genético, dependiendo si es monogénica o no. Y segundo, porque la mayoría de las personas no tienen un gen solo afectado. Ahora se acepta que la mayoría de los pacientes con enfermedad de Parkinson
tienen una enfermedad poligénica y multifactorial. ¿Qué significa esto? Muchos genes afectados y muchos factores ambientales involucrados. En México, y particularmente, y esto lo platiqué con mis amigos de Soma, el gen en la forma convencional de la enfermedad que hemos visto más polimorfismos es en uno que se llama PARC8, pero no es el propósito de esta plática. Bueno, voy a hacer un recorrido rapidísimo por las guías para ver qué nos dicen las guías canadienses. Estos son los niveles de evidencia y los grados de recomendación. A es el mayor grado y buenas prácticas clínicas es lo que te dice el grupo que hizo las guías, y se basan en estudios. El 1 con 2 sumitas son los estudios más sólidos, y hasta el 4, que es la opinión del grupo de expertos. Entonces, esto es para que veamos, porque este va a ser un recorrido más o menos rápido para no tener problemas. Y bueno, estas son los grupos que participaron en estas guías. Sobre las consideraciones generales, y el trabajo que hicimos nosotros fue ahora sí ordenarlos en grado de recomendación. El grado de recomendación más importante en este rubro es que las personas deben de tener acceso a un seguimiento clínico adecuado por un profesional de la salud que conozca de la enfermedad. Fíjense que ya no dije ni psiquiatra, ni neurólogo, ni neuropsiquiatra. Un experto en la enfermedad. La otra cosa es que tenemos que ver que el paciente no tenga problemas sistémicos que hagan que no se absorben bien los medicamentos. Antes, allá en la prehistoria, cuando yo era residente, dar vacaciones de drogas, sobre todo de levodopa, se llamaban holidays, era una práctica convencional. Ahora ya se sabe que no sirve y que puede dar un problema muy serio. Y hay que estar ciertos de que se esté recibiendo la medicación adecuada. Por tanto, si el paciente tiene que hacerlo, o un familiar o quien sea, solamente hay que verificar que se dé esto, y los ajustes solamente los debe de dar la persona que tiene la capacidad de hacerlo. Hay que tener en cuenta que cuando uno va a iniciar tratamientos con agonistas, ahorita Ingrid nos acaba de decir cuáles son los agonistas, no es la levodopa, sino los otros medicamentos. Tenemos que tener que estos tienen mayor riesgo de tener trastornos en el control de impulsos. La doctora Otero y su grupo y mi grupo hicimos un estudio de trastornos de control de impulsos que ya está publicado, y ahí encontramos que poquito menos de la mitad de los enfermos desarrollan este problema, y sí se asocia más al uso de estos medicamentos, sobre todo, y estamos hablando en población como nosotros, en población mexicana. Ahora, la terapia farmacológica temprana, los IMAOs nos acaba de hablar Ingrid, pueden ser un tratamiento sintomático inicial. Y el segundo punto es la levodopa. Fíjense, yo hice mi residencia a mediados de los 80s. La levodopa se empezó a utilizar en los 60s, tal que la levodopa tenía 25 años de utilizarse de manera generalizada. Y ya para entonces la levodopa había creado muchos conflictos, y había grupos que realmente no aceptaban que la levodopa se tendría que dar, porque aunque era muy buena, iba a producir miles de problemas. Demencia, ya se demostró que no, los trastornos como
como movimientos exagerados. Bueno, la recomendación actual, y esto lo revisé en las guías que les dije, se puede utilizar levodopa en la enfermedad temprana. Va a haber una plática nada más de esto. Lo que les quiero decir es que también hay que usar la menor dosis necesaria para tener el efecto. Y la cosa es simple. La levodopa es el mejor tratamiento para los fenómenos motores. No hay manera. Yo empecé a ver a un paciente cuando dar levodopa en el estadio temprano de la enfermedad era un sacrilegio. Entonces, muy apegada a las reglas, yo empecé a darle pramipexol. Y un año, y él estaba perfecto, y decía, oiga, ¿está tomando pramipexol? Sí, la mitad, cada 8 horas, como usted me dijo. Pues qué bien le cayó, porque la verdad no me había tocado esto. Y como al año, sacando sus cosas, se le sale una cajita que decía Cloisone. Y yo dije, oiga, ¿y por qué trae eso? Ah, es que el de la farmacia me dijo que era lo mismo. En realidad había estado tomando levodopa todo el tiempo. Ok, ya ni se utiliza la bromocriptina, no voy a detenerme aquí. Para los síntomas motores tardíos, ahí es donde está realmente el problema. Ya les dijeron, la mantanida ha demostrado ser útil. Los inhibidores de IMAOS y de catecol o metiltransferasa también, los agonistas de dopaminérgicos, pero aquí la expertise de su médico es fundamental. Sobre neuroestimulación cerebral van a ver ahorita, solamente decirlos que el punto todavía de controversia es el blanco y el momento. Útil sí es. Los fenómenos disautonómicos. Bueno, para la cialorrea puede ser muy útil. La toxina botulínica, la midodrina para la hipotensión ortostática, para la disfunción eréctil se puede utilizar los medicamentos convencionales para este defecto. Y créanme, ustedes mejor que yo lo saben, para los varones es un asunto que les genera mucho problema. Bueno, la rehabilitación, se tiene que dar rehabilitación a todos los enfermos, pero no nada más la rehabilitación motora, la rehabilitación del lenguaje. ¿No han visto cómo empiezan a hablar despacito, despacito? Y ya no se les oye y no se les entiende. Así es que esta parte no hay que dejarlo fuera. Para los trastornos del sueño, pues obviamente ahí están toda la higiene del sueño y puede ser de utilidad la melatonina. Para la psicosis, aquí rápido, la quetiapina sigue siendo la mejor alternativa y hay que tomar con mucha reserva olanzapina, risperidona y aripiprazol. O sea, mejor no hay que usarlos. Para la depresión ya les platicaron, pero aquí pueden ser muy útiles los inhibidores de recaptura de serotonina. Y para la demencia, aquí un punto importante, no todos los pacientes con Parkinson tienen deterioro intelectual, ni el deterioro intelectual es por cuerpos de Levy. Puede ser por otro trastorno, de tal manera que los anticolinesterácicos, particularmente la ribastigmina, tiene un grado de recomendación A.
El último tip. Todos tenemos derecho a tener un final digno. El asunto, gracias a Dios, es que este final digno en el paciente con Parkinson ya supera las 2 décadas. Y lo tenemos que tener claro para todos. Yo cuando apenas había salido de la residencia, hice el diagnóstico de la enfermedad a un paciente y 25 años después firmé el certificado de defunción, pero se la pasó muy bien. También tenemos que darle esta alternativa y considerar estas oportunidades. Bueno, estas son las guías de las que platicamos. El 11 de abril, el Día de la Enfermedad de Parkinson, en honor a James Parkinson, este médico londinense que hizo la primera descripción oficial, porque ya se había planteado la enfermedad. Y muchísimas gracias.